Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, fieles chismosos de corazón. Hoy prepárense para un festín, porque vamos a hundirnos hasta el cuello en el chisme más jugoso que ha estado incendiando las redes y los medios de comunicación. Si ya lo adivinaron por el título, vamos a diseccionar a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y ese supuesto secreto que Hande ha revelado que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Hemos sido testigos de ríos de rumores, un océano de indirectas, islas de fotos comprometedoras, archipiélagos de declaraciones ambiguas, un verdadero paraíso para los fans que, como náufragos en una isla desierta, ansiamos desesperadamente saber la verdad. Y hoy, con la paciencia de un arqueólogo desenterrando la historia, vamos a desgranar cada pedazo de información, a analizar meticulosamente cada pista, y por supuesto, a especular con la misma pasión que un corredor de apuestas en la final de la Champions. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón digno de las mejores telenovelas venezolanas? Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del chisme, quiero recordarles, a ustedes, mi fiel audiencia, que si son tan adictos como nosotros a las series turcas que nos roban el sueño, si son fervientes admiradores de la belleza innegable de Hande, si se derriten con la sonrisa pícara de Kerem, o simplemente les gusta deleitarse con un buen drama digno de Shakespeare, no olviden suscribirse al canal. Y activen la campanita, ese pequeño botón mágico que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo, cada nueva noticia, cada nueva curiosidad y, por supuesto, cada nueva dosis de drama que les tenemos preparada. Así no se perderán absolutamente nada. Ahora sí, damas y caballeros, vamos al grano. Dejemos de dar rodeos como un político en campaña y enfrentemos la pregunta del millón: ¿realmente Hande ha revelado, en un arrebato de sinceridad o en una estrategia de marketing digna de Hollywood, que Kerem es el amor de su vida? Bueno, mis queridos detectives del corazón, la respuesta no es tan sencilla como un simple sí o un no rotundo. Aquí hay mucha tela que cortar, más de la que podríamos encontrar en una fábrica textil en Estambul. Permítanme recordarles un poco la historia de esta pareja que ha cautivado a millones, porque aunque todos estamos familiarizados con ellos, siempre es bueno refrescar la memoria, como cuando volvemos a ver nuestra serie favorita. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, conocida en algunos rincones del mundo como Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos era tan palpable que casi se podía tocar. Sus personajes, Eda y Serkan, esos dos seres imperfectos pero irresistibles, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, de momentos tan dulces que empalagan y de situaciones tan cómicas que nos hacen llorar de la risa. Pero, como suele suceder en estos casos, la magia no se quedó encerrada en la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular como pólvora en un festival pirotécnico. Los fans, convertidos en detectives privados con lupa y todo, analizaban cada interacción con la precisión de un cirujano, cada mirada con la intensidad de un láser, cada comentario en redes sociales con la perspicacia de un lingüista forense. Todo, absolutamente todo, valía para confirmar sus sospechas y alimentar sus fantasías. Al principio, como dos adolescentes pillados besándose en el cine, ambos negaron cualquier relación romántica con una vehemencia digna de un abogado defensor. Insistían con una sonrisa nerviosa en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, una amistad platónica tan pura como el agua de manantial. Pero las fotos robadas por paparazzi más sigilosos que ninjas, las escapadas juntos a lugares tan románticos que parecían sacados de una postal, y sobre todo, la intensidad de su conexión en las entrevistas, esa electricidad que se sentía en el aire cada vez que se miraban, hacían que fuera difícil creerles, incluso para el más ingenuo de los mortales. Y entonces, como un trueno en una noche de verano, llegó el bombazo. Después de meses de especulaciones, de teorías conspirativas dignas de la Guerra Fría, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. El Internet explotó como un volcán en erupción. Los fans celebraron con la euforia de un equipo de fútbol ganando el Mundial, como si hubieran ganado la lotería y les hubiera tocado el premio mayor. Finalmente el sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, los personajes que amábamos, eran pareja en la vida real, un cuento de hadas moderno que nos hacía creer en el amor verdadero. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron tan enamorados como Romeo y Julieta en el balcón. Compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, mostrándonos su día a día, sus momentos de complicidad y sus risas contagiosas. Se dedicaban mensajes cariñosos que hacían suspirar a las más duras de corazón y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, formando un equipo invencible.
Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscaban su media naranja. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con tanta intensidad que a veces deslumbran y queman, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, como una sombra que se alarga al atardecer, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía con la certeza de un profeta, que tenían problemas de comunicación, que sus agendas estaban tan ocupadas que apenas se veían, y que la presión mediática, ese monstruo insaciable, les estaba pasando factura. Y lamentablemente, como un jarro de agua fría en pleno verano, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem, con la solemnidad de un comunicado oficial, anunciaron su separación. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación, que habían creído en su cuento de hadas y que ahora se sentían traicionados, como niños a los que les quitan su juguete favorito. Desde entonces, como dos barcos que se alejan en la noche, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, alimentando los rumores y las especulaciones. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como actor, y ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, protegiéndose de la vorágine mediática. Pero a pesar de la separación, como una brasa que sigue ardiendo bajo las cenizas, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Muchos fans con la fe de un creyente seguían creyendo que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos, que su amor era demasiado fuerte para ser destruido y que algún día volverían a encontrarse como dos almas gemelas que se reconocen en la multitud. Y aquí, señoras y señores, es donde entra en juego ese supuesto secreto que Hande ha revelado, el detonante de esta explosión mediática, el quid de la cuestión. Recientemente en una entrevista, una de esas charlas íntimas que revelan más de lo que aparentan, le preguntaron a Hande, con la astucia de un periodista experimentado, sobre su relación con Kerem, sobre ese capítulo de su vida que sigue fascinando a millones. Y su respuesta, aunque no fue una confirmación directa, como una flecha que da en el blanco, dejó entrever algo muy importante, algo que ha encendido la imaginación de sus fans. Hande dijo algo así como: Kerem fue una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos maravillosos, experiencias inolvidables, recuerdos que atesoraré para siempre y siempre le guardaré un cariño especial. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Es una respuesta educada y cordial, como la que daría cualquier persona que ha tenido una relación sentimental con otra, una declaración que podría leerse en cualquier libro de protocolo. Pero luego, como una bomba de relojería a punto de estallar, Hande añadió algo que encendió todas las alarmas, algo que ha provocado un terremoto en las redes sociales. Dijo: hay personas que te marcan para siempre, que dejan una huella imborrable en tu corazón. Y Kerem es una de esas personas. ¡Boom! Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una declaración que deja la puerta abierta a la interpretación, una frase que puede significar muchas cosas y que ha desatado la locura entre sus seguidores. ¿Qué quiso decir Hande con esto? ¿Que Kerem sigue siendo importante para ella a pesar de la separación? ¿Que todavía siente algo por él, una chispa que aún no se ha extinguido? ¿O simplemente que guarda un buen recuerdo de su relación, que valora el tiempo que pasaron juntos y que aprecia la experiencia que compartieron? Las especulaciones no se han hecho esperar, como langostas en un campo de trigo. Algunos fans, con la pasión de un enamorado, creen que Hande está insinuando que Kerem es el amor de su vida, o al menos, uno de los grandes amores de su vida, un hombre que ha marcado un antes y un después en su existencia. Otros, más cautos y realistas, piensan que simplemente está reconociendo la importancia que Kerem tuvo en su vida y en su carrera, que agradece el apoyo que le brindó y que valora la amistad que construyeron. También hay quienes piensan, con la suspicacia de un agente de la CIA, que todo esto es una estrategia publicitaria, un plan maestro para generar expectación y revivir el interés por la pareja, para mantenerlos en el candelero y asegurarse de que sigan siendo relevantes. No olvidemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco, dos estrellas que brillan con luz propia y que cualquier noticia sobre ellos genera un gran impacto mediático, una avalancha de comentarios y reacciones. Pero dejando de lado las especulaciones y las teorías conspirativas, lo cierto es que la declaración de Hande ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación, que anhelan verlos juntos de nuevo y que creen en su amor incondicional.
Y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo, protagonizando su propio cuento de hadas con final feliz? La química entre Ande y Kerem era innegable, tan evidente que hasta el más escéptico podía sentirla. Se complementaban a la perfección, como el yin y el yang, y transmitían una energía muy especial, una conexión que trascendía la pantalla. Su relación era seguida por miles de personas en todo el mundo, que se sentían identificadas con su historia de amor, que veían en ellos un reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. Así que aunque no podemos afirmar con certeza, con la rotundidad de un dogma, que Ande ha revelado que Kerem es el amor de su vida, su declaración ha dejado claro que él sigue siendo una persona muy importante para ella, un hombre que ocupa un lugar especial en su corazón. Y eso en el mundo del amor, donde todo es incierto y efímero, ya es mucho, un pequeño rayo de esperanza que ilumina el camino. Ahora, la pregunta que resuena en el aire, como un eco en una montaña, es ¿qué piensa Kerem de todo esto? ¿Estará dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación con Ande, a reescribir su historia de amor y a construir un futuro juntos? ¿O preferirá seguir caminos separados, cerrar ese capítulo de su vida y buscar la felicidad en otro lugar? Por el momento Kerem, con la serenidad de un monje budista, no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido un silencio absoluto como si estuviera meditando sobre la situación. Algunos creen que está esperando el momento adecuado para hablar, para expresar sus sentimientos y para aclarar su postura. Mientras que otros piensan que prefiere mantenerse al margen de todo este revuelo mediático, que no quiere alimentar más las especulaciones y que necesita tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiere. Sea como sea, lo que está claro es que la historia de Ande y Kerem sigue dando que hablar, que su relación sigue fascinando a millones y que su futuro es una incógnita que todos queremos resolver. Y nosotros, como buenos fans, como observadores privilegiados, estaremos aquí para seguir de cerca cada uno de sus movimientos, para analizar cada una de sus palabras y para mantenerlos informados de todas las novedades, con la misma pasión y dedicación de siempre. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un repaso exhaustivo a la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam, donde nació la magia, hasta la reciente declaración de Ande, que ha reavivado las esperanzas de sus fans y que ha desatado un torbellino de especulaciones. Hemos analizado las pistas con la precisión de un detective, hemos especulado con la pasión de un corredor de apuestas y hemos disfrutado, como siempre, de un buen culebrón, un drama que nos atrapa y nos hace soñar. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, que hayan encontrado respuestas a sus preguntas y que se hayan entretenido con nuestro análisis. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión, conocer sus pensamientos y escuchar sus teorías. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos, que su amor renacerá de las cenizas y que tendrán un final feliz? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja, protagonizando su propia historia de amor y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, mis queridos chismosos, quiero recordarles, una vez más, que si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestro análisis y si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más curiosidades y por supuesto, mucho más drama. Un beso enorme y hasta la próxima.